Hola, bienvenido. Si llegaste hasta este punto es porque ya te inscribiste en nuestro curso para que podamos ayudarte a formular ese proyecto y levantar ese financiamiento público que tanto deseas. Por tanto, de manera de agradecer tu inscripción, he preparado una pequeña masterclass que te va a permitir entender las etapas de las líneas de financiamiento que existen para que tú puedas postular a una de ellas o puedas tener ya la orientación inicial. ¿Qué quiere decir esto? Cuáles de todas las líneas de financiamiento que existen en el mercado puedes aplicar a la idea que tú estás desarrollando, al proyecto que tú tienes y la cantidad de financiamiento también que anda buscando como emprendedor. Entonces voy a tratar de clarificarte cuáles son esas líneas en las cuales tú puedes trabajar y puedes desarrollar tu proyecto, puedes postular y así poder levantar ese financiamiento que tanto deseas para tu negocio. Entonces, vamos a lo concreto. Evaluemos cuáles son esas distintas líneas de financiamiento a las cuales tú, con la idea que tú tienes, podrías postular. Cuál se aplica mucho mejor a la realidad de tu negocio y sobre todo al estado de madurez del negocio que tú tienes hoy en día. Pero si quieres postular a cualquiera de las líneas de financiamiento que existen hoy en día en el mercado, al menos que provengan de instituciones como Corfo, como Startup Chile o como la NID a través de su proyecto Startup Ciencia, lo primero que tú tienes que saber es si tu idea es innovadora o no. Entonces, todas esas ideas innovadoras son aquellas soluciones que por lo general no se encuentran en el mercado o si en el caso que se encuentren ideas similares, tú puedas desarrollar una mejora sustancial a lo que ya existe. Eso es súper importante y súper relevante, porque si tú estás desarrollando una mejora sustancial, significa que utilizaste una gran cantidad de conocimiento o procesos de investigación y desarrollo para poder llegar a una solución que actualmente no se encuentra en el mercado. Además, estas ideas innovadoras deben poder escalar rápido y tener un potencial de crecimiento tremendo para poder abarcar todo el mercado nacional o el mercado latinoamericano o el mercado global. Entonces es súper importante que tengas muy claro si tu idea es innovadora o no. Después te vamos a mostrar, cuando estés desarrollando el curso, algunas técnicas específicas para poder validar si la idea que tú tienes en mente realmente es innovadora o simplemente es una idea con un valor diferenciador, pero no necesariamente es una idea innovadora. Tendemos mucho a confundir ideas innovadoras con propuestas de valor diferenciadoras o propuestas que son realmente elevadas pero no necesariamente son innovación. Entonces hay una confusión importante en el ecosistema de emprendedores y aquí esperamos que poder clarificarla, sobre todo en el curso que estamos desarrollando. Lo segundo que tienes que tener en claro que las ideas tradicionales son aquellas ideas que plantean una solución pero que ya existe en el mercado. Por lo general, estas ideas son poco escalables y no tienen mucho nivel de diferenciación o probablemente sí tengan un poco de diferenciación, algún atributo diferenciador que las haga distintas. Por lo general, todas estas ideas tradicionales son muy concentradas en ideas como de consultoría, tienda de productos, una cafetería, la compraventa, artículos artesanales, entre otros. Esas ideas son poco escalables porque para poder escalar necesitan de muchos recursos para poder llegar hacia otros mercados, muchos activos que tienen que mover, infraestructura que tienen que trasladar. Todo eso complejiza su proceso de escalabilidad, no así las ideas innovadoras. Por lo tanto, lo primero que tienes que saber entonces es que si quieres levantar una línea de financiamiento, tu idea tiene que ser 100% innovadora. Entonces, como ya vimos que las líneas de financiamiento se focalizan en apoyar ideas innovadoras, entonces de alguna manera te voy a definir cuáles son los tipos de innovación que existen. Principalmente podemos hablar de innovación incremental cuando estamos haciendo mejoras sustanciales a algo que ya existe. O innovaciones disruptivas cuando derechamente estoy creando algo que no existe en el mercado y que de alguna manera se está necesitando. El cliente está pidiendo urgente que se cree algún producto o servicio que pueda satisfacer una necesidad en particular. Entonces, también podemos diferenciarnos en productos o también innovación en procesos. Entonces podemos hacer innovación incremental en productos, innovación disruptiva en productos
innovación incremental en procesos o innovación disruptiva en procesos. De esa perspectiva lo definimos de la siguiente manera. Cuando hablamos de innovación incremental por producto, nos centramos en desarrollar mejoras o actualizaciones menores en productos o servicios existentes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, los procesadores de los celulares. Por ejemplo, cuando los televisores, ¿cierto? Antes eran grandes y hoy día cada vez son más delgados porque tienen mayor tecnología. Entonces, el producto o servicio sigue siendo el mismo, satisface la misma necesidad, pero sus componentes tecnológicos están siendo mejorados de manera incremental. Cuando hablamos de soluciones incrementales a través de los procesos, estamos hablando que el proceso se mantiene tal cual, sin embargo hay una solución en particular o alguna actualización de alguna solución que tú estés desarrollando que el proceso lo haga, por ejemplo, más eficiente. Un caso concreto, es cuando pasamos de la facturación a papel a la facturación digital. El concepto de facturación seguía siendo el mismo, sin embargo, lo que se hizo fue digitalizar el proceso. Se creó un producto que mejoró o un servicio que mejoró ese proceso como tal de la facturación. Entonces ahora todo era mucho más rápido, es mucho más rápido y mucho más ágil. Cuando hablamos de innovación disruptiva desde la perspectiva de producto es cuando estamos creando algo nuevo que no existe realmente en el mercado y que en algunas ocasiones esta no existencia de este producto probablemente incluso no tenga mercado. Un ejemplo muy concreto es cuando salieron los drones. Estos objetos, estos drones, de alguna manera entraron al mercado y al principio nadie sabía para qué poder utilizarlo. Sin embargo, después con el tiempo fueron integrando otras tecnologías en los drones para poder desarrollar soluciones a mercados específicos. Entonces, el dron como tal, cuando salió, fue una innovación disruptiva. Y cuando hablamos de innovaciones disruptivas y de procesos, es cuando también hacemos algún cambio muy radical en algo que ya existe, en algún proceso que ya existe. Un ejemplo muy concreto en este punto en particular es Uber. Nosotros estábamos acostumbrados a tomar locomoción pública, ¿cierto? A través de cierta forma, de ciertos modelos, una micro, un taxi, etc. Ahora, a través de aplicaciones, el proceso de tomar o de trasladarse de manera pública de un punto a otro se hace por medio de tecnología y también por medio de otros sistemas de locomoción que son autos más particulares que trabajan en este modelo. Entonces, ahí hemos disrumpido de alguna manera en el proceso de cómo yo me traslado dentro de una ciudad. Evalúa bien cada una de estas definiciones y visualiza en cuál de ellas crees que tu idea que estás desarrollando se centra mucho más para poder entender o que tú puedas entender que realmente estás desarrollando un producto o un servicio innovador. Si de momento tu idea no se centra en ninguna de estos cuadrantes, probablemente todavía no haya innovación en lo que tú estás desarrollando. Luego de que entendieras cuáles son los tipos de innovación que existen, que pueden ser postulables para alguna de las líneas de financiamiento de Corfo, lo segundo es saber el nivel de madurez tecnológica que tiene tu startup. Eso es súper importante. Existen dos tipos de startup, por así decirlo, si las queremos clasificar. Las startups de base científica tecnológica y las startups solo de base tecnológica. Ahí hay una gran diferencia en términos de medición su nivel de madurez. Entonces es súper importante que tú esto lo tengas muy bien considerado en tu negocio. El primero de ellos, el de base científica tecnológica, tiene una escala de medición distinta que se llaman TRL. Esta escala es del 1 al 9. Está específicamente enfocada en distintas etapas para poder entender cuál es el nivel adecuado en el que se encuentra tu proyecto. Principalmente el TRL1 parte de los principios básicos de la observación que tú estás observando. Tengo un entorno al cual yo estoy observando para poder desarrollar una idea, hasta llegar al TRL9, donde es que tú ya tienes un proyecto que ya fue probado, ya fue validado en el mercado y que ahora necesita escalar y crecer. Por lo general, toda empresa de base científica tecnológica es una empresa que parte de procesos de investigación.
tiene mucho investigación y desarrollo, I+D. Por eso se divide en distintas etapas y en muchas etapas, porque tienes que pasar primero de una observación básica, luego de conceptos de esta tecnología que pudieses utilizar a aplicarlos, luego pruebas de concepto, validaciones en laboratorio, validación en un entorno más relevante y así sucesivamente hasta llegar con tu producto o servicio a ese mercado que tú quieres desarrollar. Y después tenemos las empresas de base tecnológica, que si bien es cierto, pueden ser muy innovadoras, pero su proceso de innovación no necesariamente fue a través de la ciencia, a través de la generación de conocimiento. Y esas empresas de base tecnológica se dividen en empresas que tienen una idea de negocio, una idea y algunos conceptos, luego tienen un prototipo y sus primeras ventas y luego pasan por un estado de expansión. El negocio ya funciona y yo lo quiero expandir. Entonces, estas tres etapas por las cuales pasa una empresa son súper relevantes para poder entender cuál es la línea que más aplica a mi negocio. Y si bien es cierto, estas de alguna manera se entrelazan. La parte para el lado de las empresas de base tecnológica y que están en una etapa idea y las empresas de base científica tecnológica más o menos tienen el mismo nivel desde el TRL1 al TRL4. Ahí estoy en una etapa idea. Desde TRL4 más o menos al TRL7 estoy en un proceso de prototipo y primeras ventas o primeras pruebas comerciales. Y desde el TRL8 al TRL9 ya empiezo con una expansión comercial. Entonces, más o menos esos son los niveles que tú tienes que manejar y entender para luego entender también cuál es la línea de financiamiento que aplica mejor a tu negocio. Ahora que ya sabes cuáles son los tipos de proyectos que apoyan estas líneas de financiamiento, que son proyectos de innovación, ideas innovadoras, escalables, que tengan potencial de crecimiento, también sabes el nivel de madurez de la tecnología que tú tienes que tener para poder postular a estas líneas de financiamiento. Ahora vamos a conocer cuáles son esas líneas de financiamiento y cómo pueden servir para que tú puedas postular alguna de ellas. Primero tienes que entender que las líneas de financiamiento tienen un foco según el nivel de madurez tecnológico que tú tengas en el proyecto o en tu startup. Entonces, tenemos que dividir que las líneas están divididas en ideas, en prototipo y primeras ventas y también en escalamiento. También tienes que entender que lo dividimos en startup y startup estamos hablando de aquellas que tienen foco en innovación. Eso significa innovación de base tecnológica o innovación de base científica tecnológica. Y también tenemos aquellas empresas hoy día que ya están constituidas, tienen más de un año de vigencia, están vendiendo algún producto o servicio, pero aquellas empresas que quieren postular alguna de las líneas de financiamiento que existen tienen que tener un foco en I+D, o sea, tienen que ser proyectos de investigación y desarrollo que más o menos que estén asociados a proyectos de base científica tecnológica. Entonces, para entender ahora cuáles son las líneas que me aplican al proyecto que yo tengo, según mi estado de madurez del proyecto, podemos tener primero que en la etapa idea para startup tenemos que Corfo, su primera línea de financiamiento que te puede servir se llama Semilla Inicia, que te entrega hasta 15 millones de pesos. En segundo lugar, podemos tener la línea de financiamiento de Startup Chile, que en su definición de distintas líneas de financiamiento está aquella que se llama Build, que también entrega 15 millones de pesos para el desarrollo de tu proyecto. Desde el punto de vista empresa, que ya tienes más de un año de vigencia, que ya estás vendiendo, existe la línea de Corfo que se llama Súmate a Innovar. ¿Qué significa esta línea? Que básicamente tú necesitas ver si tu producto o servicio que quieres desarrollar puede tener una factibilidad técnica de construcción y para eso necesitas hacer unas primeras pruebas en laboratorio, algunas primeras pruebas conceptuales de lo que tú quieres hacer para saber si esa tecnología o esa investigación y desarrollo que quiere construir realmente va a servir o realmente tiene factibilidad técnica o realmente puede ser un proyecto que pueda generar un impacto positivo hacia o a la industria a la cual tú lo quieres llevar. Desde el punto de vista de prototipo y primeras ventas para las startups, tenemos
Corfo, Semilla Expande, hasta 45 millones de pesos. Si tu proyecto es de base científica tecnológica, tenemos los fondos de Startup Ciencia que proviene desde la NID, que te entrega hasta 134 millones de pesos. Y si tu proyecto es de base tecnológica, puedes postular a Startup Chile a la línea de financiamiento Ignite, que significa que tú en esta etapa tú ya tienes algunas pruebas conceptuales y necesitas afinar un poco más el prototipo para poder llevarlo al mercado. Desde la perspectiva de empresas, si tú estás desarrollando, ya probaste, ya sabes que hay un concepto específico, que ya hiciste las primeras validaciones conceptuales, por lo tanto puedes postular a estas líneas que te entrega Corfo, que es el Innova Región, que te entrega hasta 60 millones de pesos, el CREE Valida, que puedes optar hasta 220 millones de pesos, y el Innova Alta Tecnología, que puedes optar hasta 1.000 millones de pesos. Cualquiera de estas líneas, el riesgo tecnológico es súper importante. ¿Qué significa riesgo tecnológico? Que para poder llegar a construir ese producto que tú necesitas, tienes que pasar por hartos procesos de investigación. ¿Qué significa eso? Que tienes que validar un montón de hipótesis en el camino y por lo tanto necesitas muchos expertos que te ayuden en ese proceso para poder resolver esta idea de negocio, este producto o este servicio que tú quieres desarrollar. Estas líneas son de mucha investigación y de mucho desarrollo. Finalmente, para el lado de las startups que están con foco en innovación en el punto de vista de la etapa de escalamiento, tenemos dos fondos específicamente, uno que es de Corfo, que se llama Escalamiento, que son hasta 60 millones de pesos, y otro que se llama de Startup Chile, que se llama Grow, que esa línea de financiamiento te entrega hasta 75 millones de pesos para desarrollar y escalar con tu producto o servicio. Desde la perspectiva de empresas, si tú ya creaste una solución, pasaste por el Súmate Innovar, el Innova Región o el CREE Valida y ya tienes un producto que tiene sus primeras ventas y necesita expandirse, está la línea de financiamiento que se llama Consolida y Expande, que te entrega hasta 150 millones para que te puedas expandir al mercado nacional o puedas expandirte a mercados internacionales. Imagino que ahora te preguntarás si quieres realmente adjudicar una línea de financiamiento. A veces se ve difícil, a veces no, pero estoy seguro que la respuesta siempre es positiva. Todos queremos de alguna manera, a través de estas ideas que estamos desarrollando, lograr la adjudicación de alguna de las líneas de financiamiento que existen en el mercado. Sin embargo, por eso estás aquí, por eso has visto esta masterclass donde te mostré las líneas de financiamiento que a nosotros nos ha llevado de alguna manera poder adjudicar más de 50 proyectos para distintos clientes, ya sea universidades, startups, fundaciones, empresas de pequeño tamaño o de gran tamaño, donde hemos ido trabajando a codo con cada una de ellas para poder obtener ese financiamiento que ellos necesitan para el desarrollo de su innovación. Así hemos permitido obtener más de 10 millones de dólares en financiamiento público para todos nuestros clientes. Por lo tanto, queremos entregarte todo, pero todo, absolutamente todo nuestro conocimiento para que tú lo puedas aprovechar y puedas armar tu propia postulación y puedas disminuir ese rechazo y puedas aumentar tu porcentaje de adjudicación. Entonces te invito a que veas cada una de las cápsulas y si aún no compres el curso, te invito a que lo compres porque realmente nos ha costado un montón poder diseñarlo y poder hacerlo entendible y fácil y práctico, sobre todo práctico para que tú lo puedas utilizar de buena manera y para que puedas realmente adjudicar la línea de financiamiento que estás buscando. Estos tips que te he dado son de mucho valor para que tú puedas aprovechar todas estas líneas de financiamiento. Así que nos vemos en el curso, nos vemos y vamos a estar interactuando continuamente hasta que puedas adjudicar esa línea que tú necesitas.